Qué lindo saludar nuevamente, recibirlo en la pantalla grande de Deo, a Marcelo Horacio Viso, del otro lado. ¿Cómo va, Marce? Buenas noches, Héctor. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Muy bien, amigo, muy bien. Acá contentos de recibirte de vuelta. ¿Todo bien por ahí? Perfecto. Sí, 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 sí. Arrancando un poco, recomponiendo la situación después de un pequeño parate por cuestiones de salud. En algún momento te vamos a entregar a la ciencia directamente, así, a la Facultad de Ciencias Médicas para que investiguen a Marcelo Viso y se saquen todas las dudas, ¿no? De las patologías y los diagnósticos. Che, Cuando Marce, quieran. No hay en cualquier momento me van a seguir sacando cosas sí. Marce, Perfecto. estoy muy contento de volver a verte, por lo menos por Zoom, y de poder seguir charlando con vos. Tenemos unos minutitos, quiero que me cuentes qué impresión tenés del paquete de medidas que se anunció al principio de semana, medidas tributarias, medidas arancelarias, medidas de nuevos impuestos, por ejemplo el flete, dólar diferencial para el cereal, bueno, en definitiva todo lo que ya seguramente has investigado. Con el paso de los días, ¿cómo lo estás viendo? Bien, bueno, lo primero que hay que remarcar vos lo acabás de anunciar a todas, un poquito, un resumen de todo lo que se va a ir implementando, pero lo que más fuerte se está sintiendo hoy por hoy es esa diferenciación con el dólar, el nuevo dólar agro o economías regionales de 340 pesos por dólar, sobre todo en lo que refiere al maíz. Eh, Lamentablemente tengo que decirlo, pero se va a empezar a ver reflejado en una inflación sobre el costo de los alimentos, específicamente. ¿Qué es a qué se trasladaría este valor diferencial? Y en principio la comida que tienen o a lo que se compra de comida para cualquiera de los alimentos base, es decir, desde el precio del pollo en sí hasta el precio del huevo. El precio del huevo influye en toda la cadena panificadora, por ejemplo, o en la confección de fideos y demás. Entonces, ¿qué es lo que se va a ver? Y en principio lo que se va a ver reflejado en el corto plazo es un número de inflación superior al que veníamos teniendo. ¿Por qué? Porque alimentos implica una cadena muy grande, bueno, y obviamente es parte de la canasta básica en un componente también porcentual muy grande. Por otro lado, lo que vos habías dicho de la aplicación del impuesto país y de decir a ciertas importaciones y a los servicios, sobre todo a los fletes, eso va a hacer encarecer también de alguna manera la circulación de mercadería en todo el país y también va a llevar a elevar el componente inflacionario. ¿Qué es lo que ocurre? A ciencia cierta, para ser claros, lo que se trató de hacer es la unificación de un poco de los tipos de cambio, en un principio con esta aplicación del impuesto país, con lo cual quedaría, para ser claritos, el dólar tarjeta y el dólar ahorro y el dólar consumo, un poquito más bajo de lo que fue de lo que es el dólar Qatar, que le llaman, es decir, para consumos menores a $300 o compras menores a $300 en un valor superior a los 500, o relacionado a los 500 pesos, cercano a los 500 pesos. Hoy creo que estuvo en 501 y en 560 el dólar blue. Con lo cual hay una brecha cambiaria muy cercana. No así con el dólar oficial, que se aplica solamente a aquellas. Es algo que se va a ir dando y se va a ir viendo sobre la marcha, porque están pidiendo aclaraciones acerca de cuáles son los bienes y servicios, incluso hasta hoy, y va a seguir durante unos 10 días más, cuáles son los bienes que no tienen o que están exceptuados de este aumento de la importación, sobre todo en la importación, porque a ver, si bien no estamos hablando de cuestiones de consumo de bienes importados, sí estamos hablando de la importación de algunas materias primas que componen la cadena de producción nacional. Es decir, eh, voy a dar un ejemplo muy simple: acero inoxidable, el plástico. Hay un montón de elementos que componen toda la cadena productiva nacional y que son importados en su gran mayoría. Entonces, hay que ver sobre qué bienes específicamente. Se está hablando, por ejemplo, que para los bienes relacionados con el agro, o para insumos y para
repuestos, por ejemplo, no iba a correr el impuesto. Si bien hay una aclaración hoy del todo oficial de este caso, se estaría pensando que el impuesto país, es decir, este porcentaje de aumento no correría para este caso. ¿Por qué? Porque es un sector que genera exportaciones. Si bien hacemos esto por un lado, estamos hablando de un dólar diferencial de 340 pesos para el maíz, que no lo tienen las otras oleaginosas o no lo tienen algunas producciones alimenticias que no son economías regionales, y hay que fijarse en la disparidad, ¿no?, de los valores, que si uno quiere comprar dólares o alguien quiere atesorar porque le sobra una moneda y no quiere perder con la inflación o con lo que políticamente pueda suceder, ya después, si querés, te doy un ejemplo claro de esto, se vuelca a 500. Entonces hay una relación de disparidad. Seguimos manteniendo esta cuestión puntual de diferencias arancelarias y diferencias de cotización, diferentes cotizaciones, cuando del otro lado el fondo, en este caso, que es quien nos está de alguna manera limitando para llegar a un acuerdo de refinanciación de una deuda que se tomó en su momento y que ahora hay que pagar, nos está pidiendo que de alguna manera los integremos a todos los tipos de cambios en uno solo. Sí, En Marce. realidad, lo que fue pasando, Héctor, es una devaluación un poco encubierta, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, me pregunta un televidente, te pregunta a vos, imagino, nos pregunta a nosotros, quiero ser preciso, en relación a, perdón la desprolijidad, pero quiero ser fiel. No hay problema. No, pregunta sobre esto. Dice, todos los insumos informáticos, la mayoría de los insumos informáticos van a aumentar por el costo del flete un 8%, sobre todo aquellos fletes que vienen en los países centrales, que son los que hacen las piezas que luego se ensamblan en el país. Por lo tanto, chau a las compras de computadoras o de bienes informáticos en cuotas o con altísimos intereses. Gracias por mandar el mensaje. Sí, en realidad a ver, el tema del flete es una cuestión compleja, porque es un servicio que se contrata y sobre todo se contrata en el exterior. En cuanto al insumo, si el insumo es menor a 300 dólares, va a seguir trabajándose con el dólar tarjeta. ¿Cuál es el problema? Que el dólar tarjeta ahora es un poco más alto. Por lógica, se van a encarecer un montón de cuestiones y un montón de insumos que nosotros utilizamos o que el sector productivo utiliza día a día, no solo aquellos que son de consumo particular en casas particulares, es decir, un televisor, un teléfono, una computadora, sino las cuestiones, todo esto está relacionado también con aquello que se utiliza en el trabajo, es decir, las empresas van a ver encarecidas todos estos insumos para arreglar. Tengamos en cuenta que una empresa a lo mejor utiliza 300 equipos informáticos o 200, y si hay que empezar a recomponer esa estructura, va a tener un costo muy, muy superior hoy que lo que pasaba hace una semana. En realidad, lo que estamos viendo un poco es la aplicación de la solicitud de lo que fue el fondo. Lo veíamos durante la semana pasada. A ver, yo no estuve en el programa, pero lo estuve siguiendo bastante de cerca, sobre todo con la expectativa de arreglo con el fondo. Eso generó un alza en los índices particulares, es decir, el índice bolsa, en algunas cuestiones, con cierta confianza en este arreglo. Este arreglo todavía se viene charlando, si bien está, pero todavía no está firmado. Hace que en estos 3 días o 4 se haya perdido de alguna manera toda la ganancia que se venía juntando de las 2 semanas anteriores, y haya elevado el valor del dólar en lo que va de la semana unos 25, 30 pesos, si no me equivoco. No recuerdo hoy, entre el lunes y hoy, cuánto es el valor exacto, pero estamos viendo un poco la desconfianza del panorama político, estamos viendo un poco la desconfianza también de todos los mercados hacia medidas que de alguna manera benefician a un sector o buscan que recomponer, en este caso, como lo dice el boletín oficial, cuando se implementan estas medidas y se publican el día lunes, recomponer las reservas del Banco Central a costa, bueno, obviamente, de lo que va a ser un aumento inflacionario. Entonces, es un poco el perro que se muerde la cola. Sí. O la manta corta, que también se utiliza como metáfora, ¿no? Marce, en economía se manejan muchas variables y normalmente son más de 3,
que son un poco las que se están tratando de manejar acá, el tipo de cambio, la reserva del Banco Central y la entrada no solo la entrada de divisas, sino la entrada de bienes. Es mucho más amplia y esto hace que modificar estas 3 o 4 variables que de alguna manera se van a controlar, haga que por otro lado se produzca un desfasaje en todas las otras. Y eso lo vamos a ver con el decorrer de los días. Hoy no hay un impacto puntual hoy, sí lo va a haber en el próximo mes. Gracias, Marce. Como siempre, te esperamos cuando estés disponible aquí en el piso. Jueves que viene prometo estar allá. ¡Epa! Un abrazo grande, Marce. Nos vemos. Chau, chau. Gracias. Saludos a todos. Gracias. Una pausa. Ya volvemos. Ya volvemos.